La homosexualidad y la ideología de género. Ahora, mire, hablar de esto es bastante delicado, así que vamos a tratarlo con cierta diplomacia, pero siempre con la verdad. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre este tema y qué factores físicos, psicológicos o espirituales influyen para que alguien lleve a cabo este tipo de prácticas? Ahora, este tema es realmente muy complejo a la luz de la situación mundial actual y de amplia y abierta contraposición que hace la palabra de Dios contraria a este tipo de prácticas, así que lo vamos a ver por partes y con muchísimo detalle. Mire, la Biblia menciona la homosexualidad en varios pasajes y de hecho la presenta como una práctica que no está alineada en lo absoluto con el diseño original de Dios para el ser humano. Desde la creación, Dios estableció la unión entre el hombre y la mujer, como vemos en Génesis capítulo 2, versículo 24, siendo esto la base para la relación sexual y la familia. Y hay algunos pasajes específicos que abordan este tema, tales como Levíticos 18, 22, Levíticos 20, 13, Romanos 1, 26 y 27 y 1 Corintios 6, 9 y 10, que yo les exhorto muchísimo que los busquen y que los lean como parte complementaria de esta enseñanza, ya que todos estos pasajes que mencioné anteriormente pues muestran claramente que Dios no aprueba la homosexualidad y que es una práctica contraria a su voluntad y al diseño y por tanto es un pecado contra Dios. Entonces, aunque la sociedad actual trata de normalizar esta práctica, la palabra de Dios es inmutable, por tanto es firme en su enseñanza y sostiene que la homosexualidad es contraria al carácter santo de Dios. Ahora, ¿qué es la sodomía y qué significado y relación tiene con la homosexualidad? Mire, la sodomía es un término que proviene de la ciudad de Sodoma, mencionada en Génesis capítulo 19, la cual fue destruida por Dios debido a la maldad y la perversión de sus habitantes. Aunque Sodoma fue castigada por diversos pecados, la Biblia destaca particularmente la inmoralidad sexual, incluyendo la homosexualidad, como uno de los principales pecados del pueblo, como vemos en Judas capítulo 1, versículo 7. A lo largo de la historia, el término sodomía se ha utilizado para referirse a prácticas sexuales desviadas, incluyendo la homosexualidad. Sin embargo, en un sentido mucho más amplio, representa cualquier tipo de acto sexual contrario al diseño original de Dios. Conforme a lo que nos declara la Biblia, el incremento del pecado en sentido general y de hecho el aumento de la práctica homosexual como parte del pecado, pues están relacionados con el alejamiento de Dios y el rechazo a su verdad. En Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32, el apóstol Pablo explica claramente que cuando las personas rechazan a Dios y su revelación, el Señor las entrega a sus propios deseos y pasiones desordenadas, lo cual lleva a prácticas inmorales, incluida la homosexualidad. Ahora, es impresionante ver la proporcionalidad que existe entre el aumento del pecado y la proliferación o aumento de la homosexualidad, lo cual radica en lo espiritual, en que conforme aumenta el pecado en el corazón del ser humano, especialmente la idolatría y la rebeldía contra Dios, pues las personas se entregan a un comportamiento moral cada vez más corrupto e inmoral. Y la Biblia ciertamente describe la homosexualidad como una distorsión del diseño original de Dios para la humanidad, como vimos en Génesis 2:24. Y su incremento en la sociedad, según nos revela la Escritura, es un reflejo de la desviación del orden divino y un signo de un corazón rebelde, endurecido y apartado de Dios. La única solución conforme a la palabra del Señor es el arrepentimiento y la restauración en Cristo, quien ofrece perdón y transformación restaurando en Él nuestra relación con Dios. Ahora, ¿qué hace que una persona de determinado sexo se sienta atraída hacia el mismo sexo o sencillamente se comporte como alguien del sexo opuesto? Pues existen varias razones por las cuales una persona puede experimentar confusión de identidad de género o sentir inclinación hacia llevar a cabo comportamientos que son comunes en el sexo opuesto. Sin embargo, está científicamente comprobado que no existe tal cosa como un gen de la homosexualidad que determine este tipo de orientación sexual. Por lo tanto, nadie nace siendo homosexual y desde el punto de vista científico, la evidencia comprobable nos dice que la homosexualidad está vinculada a factores psicosociales que generan el desarrollo de un comportamiento y gustos contrario a la naturaleza original de su propio género y por consiguiente hay una gran carga espiritual detrás de este comportamiento. Y de hecho la palabra de Dios lo revela en un número muy considerable de versículos que lo ponen al descubierto. Ahora, la influencia de nuestro entorno sí tiene un gran peso en nuestra formación y desarrollo como seres sociales que somos, y es por eso que debemos considerar el impacto positivo o el impacto negativo que tienen en la deformación del carácter del ser humano, el hecho de estar expuestos al abuso, al trauma y su influencia en la distorsión de la identidad de género. El abuso infantil y la falta de una estructura familiar que sea saludable puede influir profundamente y considerablemente en la identidad de una persona y en su percepción sobre su propio género y sexualidad, generando lo siguiente, escuche, sentimientos de indignidad y confusión de identidad,
Algunas personas que han sido abusadas sexualmente, especialmente en la infancia, pueden desarrollar la idea de que ya no son dignas de comportarse según su propio sexo biológico. En segundo lugar, el abuso puede distorsionar la autopercepción, causando que la persona adopte comportamientos y actitudes del sexo opuesto como una forma de protección o autoaceptación. En tercer lugar, rechazo y agresividad hacia el sexo opuesto. Aquellas personas que han sufrido abuso o traumas emocionales a manos de personas del sexo opuesto pueden desarrollar ciertamente resentimiento y rechazo hacia dicho género. En muchísimos casos, esto los lleva a asumir una orientación homosexual como un mecanismo de defensa, evitando relaciones con el sexo que les causó ese daño. En cuarto lugar, negligencia en la formación infantil. La falta de atención, de afecto y de disciplina en la infancia puede generar vacíos emocionales que llevan a la confusión de la identidad, y sin tener modelos adecuados de masculinidad y feminidad, algunos niños y niñas pues sencillamente crecen sin un sentido claro de su propia identidad de género. En el Salmo 127, versículo 3 nos dice claramente: herencia de Jehová son los hijos. Por lo tanto, por el cuidado, sostén, guianza y dirección de nuestros hijos, pedirá cuentas el Señor. Ahora, ¿cuáles son algunas de las causas psicosociales y espirituales más importantes que están asociadas con la homosexualidad? En primer lugar, factores psicológicos y emocionales, experiencias en la infancia, traumas, abuso, rechazo o falta de una figura paterna o materna que pueda influir en la identidad de una persona a partir de la falta de guianza parental, o sea, ya sea de papá o de mamá. En segundo lugar, influencia social y cultural. La exposición a ideologías de género, la normalización de la homosexualidad y la presión social pueden hacer que una persona cuestione su propia identidad y desarrolle un comportamiento sexual indefinido. En tercer lugar, factores familiares. Un ambiente en hogares donde abundan los conflictos, el abuso físico y emocional y las relaciones disfuncionales dentro del seno familiar. Eso, déjeme decirle que la falta de atención apropiada en la formación y guianza de los hijos puede llevar a una confusión en el desarrollo de la identidad sexual. No lo dude. En cuarto lugar, el engaño espiritual y el alejamiento de Dios. Tremendo tema. La Biblia nos advierte que cuando las personas se apartan de Dios pueden caer en confusión moral y espiritual, como dice Romanos 1, 21 al 28. Y mire, asumir como bueno o normalizar lo que es incorrecto y considerado pecado ante Dios es una actitud que la Biblia condena. Isaías 5, 20 advierte: ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que ponen lo oscuro por luz y la luz por oscuro, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ahora, esta inversión de valores no solamente distorsiona la verdad divina, sino que también conduce a la corrupción moral y al alejamiento de Dios. Aceptar y promover el pecado de cualquier tipo que sea, haciéndolo ver como algo normal, endurece el corazón, mis amados, dificulta el arrepentimiento y atrae el juicio divino. Que déjeme decirle que aunque las consecuencias de los malos actos pudieran quizás no ser inmediatos, lo cierto es que la paga del pecado es muerte, o sea, alejamiento de Dios, como dice Romanos 6:23, y sin un verdadero arrepentimiento van a conducir indefectiblemente a la condenación y perdición, porque Dios es santo, justo y no tiene por inocente al culpable. Es crucial discernir y apegarse a los estándares de justicia establecidos por Dios, evitando justificar o trivializar el pecado. Dios creó al hombre y a la mujer con una identidad definidas, Génesis 1:27. Sin embargo, la influencia del pecado y de un mundo contrario a la palabra de Dios, impulsando todo lo que se levante contrario al diseño original de Dios, puede generar distorsión y confusión, llevando a algunas personas a sentirse y comportarse como el sexo opuesto, incluso hasta el punto de someterse a peligrosas cirugías, exponiéndose a procesos muy complicados y que de hecho son hasta experimentales, en los que solamente pueden mutilar su cuerpo, o sea, cortar partes de su cuerpo y alterarlo hormonalmente, lo cual es extremadamente peligroso para la salud y la vida del ser humano, y todo con el objetivo de acercarse tanto como sea posible a la apariencia de aquello que quisieran ser, pero que jamás podrán llegar a ser, porque no pueden cambiar lo que son realmente desde el diseño original y su composición genética. O sea, no pueden cambiar la manera en que Dios los envió a este mundo. Ahora, ¿cuáles son las causas espirituales y morales que Dios le confiere en su palabra a la homosexualidad? En primer lugar, alejamiento de Dios y rechazo de su verdad. Ya lo vimos, Romanos 1, 21 al 28. Explica claramente que cuando las personas rechazan a Dios, Él los deja, los abandona prácticamente a sus propios deseos vergonzosos, lo cual los lleva a prácticas contrarias a su voluntad. En segundo lugar, la corrupción del corazón humano. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? La inclinación del pecado puede llevar a las personas a desear realmente lo que no es natural conforme al diseño de Dios.
En tercer lugar, la constante influencia de un mundo caído por el pecado. Mire, el ser humano ha promovido el pecado prácticamente desde la caída y la formación de las primeras sociedades. La historia de Sodoma y Gomorra en Génesis capítulo 19 no es tan solo un reflejo de lo que fue, sino la expresión muy clara de lo que sucede en la actualidad, incluso en muchas sociedades actuales. Y mire, es una cultura perversa que sencillamente intenta normalizar prácticas contrarias a la voluntad de Dios, como ya vimos en Judas 1:7, el cual menciona la inmoralidad de Sodoma y Gomorra como un ejemplo del juicio divino. En cuarto lugar, el engaño espiritual y la esclavitud a causa del pecado. 1 Corintios 6, 9 y 10 nos dice que la homosexualidad está dentro de una lista bastante detallada de ciertos pecados que alejan a las personas de Dios y a los cuales no se les permitirá la entrada en el reino de los cielos. Y en Efesios 4:18 se habla claramente de personas con el entendimiento entenebrecido debido a la dureza de su corazón. Ahora, ¿qué señales muestra y qué consecuencias enfrenta alguien con distorsión de identidad? Mire, lo cierto es que los problemas de identidad pueden manifestarse de diferentes maneras y sus consecuencias pueden afectar tanto la vida emocional como espiritual de una persona y en ocasiones incluso afectar a aquellos que la rodean. Algunas de estas señales son, en primer lugar, confusión sobre su género o sexualidad. La persona experimenta dudas constantes sobre quién es y qué papel debe desempeñar. En segundo lugar, negación y rechazo de su propia identidad biológica, la insatisfacción con su propio género y en muchos casos el deseo de cambiarlo quirúrgicamente, o sea, cambiar también su apariencia física, lo hemos mencionado, y también su comportamiento social, de manera que se manifieste contrario a quien es originalmente. En tercer lugar, influencias externas, la exposición a ideologías que promueven la confusión de género y que los conduce a, escuche, depresión y ansiedad. Muchas veces la falta de claridad sobre la identidad genera angustia y vacío. También al aislamiento y búsqueda de la aceptación. Personas que pueden buscar validación y aceptación en grupos que refuercen su confusión. También la aparición y desarrollo de conductas autodestructivas, como son el caso de la promiscuidad, las adicciones o rechazo a la autoridad o a figuras que representen autoridad, ya sea dentro o fuera de la familia. Y todo esto tiene consecuencias que pueden incluir, mire, desorden emocional, crisis de identidad, alejamiento de Dios y pérdida de propósito. Ahora, ¿qué es la tan mencionada ideología de género? Mire, la ideología de género es una construcción basada en la percepción subjetiva de una persona sobre su propia identidad. Es decir, en lo que piensa o siente ser y no en una realidad biológica. O sea, no es un yo soy, sino yo quiero ser o pienso que soy. Sin embargo, la identidad de una persona no se define por su autopercepción. El sexo biológico está determinado por la estructura genética, que está científicamente comprobado que es cromosoma XX para mujeres y XY para los hombres. Y esto es totalmente invariable. Y ningún sentimiento o autopercepción puede ni podrá jamás cambiar esta realidad. Por lo tanto, la ideología de género se basa en una idea subjetiva, mientras que la biología revela la verdad objetiva sobre quiénes somos genética y verdaderamente. Y mire, decir ser lo que no somos implica una falsa identidad que engaña tanto al individuo como éste intenta engañar a los demás sobre quién realmente es. Y este engaño afecta a la autopercepción, distorsionando cómo una persona se ve a sí misma y desde una perspectiva espiritual. Este acto de hecho se interpreta como una rebelión contra el propósito divino de Dios al rechazar la naturaleza y el plan que ha determinado para cada ser humano, y esto se manifiesta en comportamientos de negación, donde la persona se aleja de su verdadera esencia y de hecho de la verdad, algo que solamente puede encontrar en su relación con Dios. Ahora, cuando una persona está diciendo ser algo que no es, sencillamente vive un engaño en su identidad de autopercepción. Y este engaño no proviene de Dios, mis amados, sino del enemigo, quien busca confundir y distorsionar la verdad, como dice Juan 8:44. Negar la identidad con la que Dios nos creó es un acto de rebeldía total contra su diseño perfecto, tal como ocurrió en la caída del hombre cuando Satanás engañó a Eva, haciéndola dudar de la verdad de Dios. Génesis 3:1-5. La Biblia nos llama a vivir en la verdad y aceptar nuestra identidad conforme al propósito de Dios, porque Él no es un Dios de confusión, sino de orden y de verdad. 1 Corintios 14:33. Ahora, es muy necesario que consideremos que la Biblia también enseña sobre el amor, la gracia, la restauración, y la buena noticia es que también hay sanidad y restauración para todos aquellos que vienen a Cristo. Dios no rechaza a las personas, sino que los llama a todos al arrepentimiento y a la transformación a través de Jesús, como dice 1 Corintios 6:11. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, como dice 2 de Pedro 3:9. Dios ofrece perdón, restauración y una nueva vida a todo aquel que se acerca a Él con un corazón dispuesto a cambiar, y puede sanar cualquier herida emocional y restaurar la identidad de una persona. En el Salmo 147, versículo 3 nos dice la Biblia: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas.
Dios no rechaza a nadie por su pasado, sino que ofrece nueva vida y restauración en Cristo. Quienes han sufrido abusos o confusión de identidad pueden encontrar sanidad, amor y propósitos muy claros en Dios, alineando su identidad con el diseño original con el que fueron creados por el Señor. La Biblia enseña que la homosexualidad no es un diseño de Dios, sino una consecuencia del alejamiento de su verdad y de la corrupción del corazón humano. Nadie está condenado a estar sin esperanza. Todo aquel que se arrepiente y busca a Dios, rindiéndose a Cristo como su Señor y Salvador, puede ser transformado por el poder del Espíritu Santo. Y en Cristo, mis amados, tendrá la salvación eterna. Paz, gracia y misericordia de Dios esté con todos y que el Señor le bendiga.